sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podré estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podré estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Me sostendrá. Me sostendrá. Estimados hermanos y amigos, tengan muy buenos días. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Damos gracias a nuestro Dios por esta nueva mañana, por este nuevo día que el Señor nos concede para que sigamos siendo edificados en su palabra. Oremos. Bendito es tu nombre, Dios Todopoderoso. En esta mañana, Señor, una vez más, delante de tu presencia, Señor, agradecidos como cada día, Señor amado. Agradecidos una vez más porque nos concedes la vida, nos prestas la salud y nos brindas este privilegio, Señor, de venir ante tu presencia, de poder presentarnos delante de ti, humillando nuestras vidas, nuestros corazones. Humillamos nuestro ser delante de ti, Señor. Padre bueno, gracias. Gracias por la vida y sobre todo, Señor, por la vida eterna,
por aquella vida, Señor, que ya la disfrutamos, Dios mío, desde la tierra, pero que se consolidará, Señor amado, cuando estemos delante de tu presencia y recibamos nuestra corona de vida. Así como muchos de tus hijos hoy, Señor, están delante de ti. Y es nuestra meta, Dios mío. Nuestra mirada está puesta allí, en aquel día cuando estemos delante de tu presencia y puedas decirnos: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Señor amado, todo esto ha sido posible por medio de la sangre de tu Hijo Jesucristo, por aquel sacrificio que fue realizado en aquella cruz, por la vida que se entregó de nuestro Señor Jesucristo. Son los méritos de Él, Señor. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Nosotros, Dios mío, como diría un maestro tuyo, un hijo tuyo, Señor, lo único que aportamos al proceso de salvación, de redención, es nuestro pecado. Pero Dios mío, has pasado por alto nuestros pecados. No has tenido en cuenta ninguno de nuestros pecados, Señor. Por el contrario, tu gracia ha sido abundante sobre nosotros. Y hoy estamos aquí delante de ti, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por aquella salvación. Y gracias por tu palabra que cada día, Señor, nos habla, cada día nos edifica, cada día nos acerca más y más a ti, Señor. Sea tu nombre exaltado por siempre, Dios amado. Amén. El día de ayer, estimados hermanos, estuvimos meditando en la segunda mitad del capítulo 22 de Mateo, y en esta ocasión pues vimos cómo vino un grupo de personas, uno de los 3 grupos que se habían confabulado para hallar en Jesús algún error, para tentar al Señor con preguntas, según ellos, difíciles. Y bueno, humanamente, viéndolo, son preguntas bastante elaboradas, preguntas bastante cuidadosamente diseñadas para, en esta ocasión, pues hacer caer a nuestro maestro, ¿verdad? Y pues este grupo ahora en esta ocasión fueron los saduceos. Entendimos que los saduceos eran un grupo político, un grupo religioso similar a los fariseos. Bueno, la diferencia entre los fariseos y los saduceos era que los saduceos no creían en la resurrección. Y precisamente es respecto a este tema que le hacen la pregunta, ¿no? Y esta es una pregunta igual como las demás de los fariseos, un tanto irónica, ¿no? Un tanto irónica, un tanto sarcástica de parte de los saduceos, porque les presentan una historia que bueno, que si fue cierto que haya sucedido esto, pues habrá sido un caso único, ¿verdad? Entre muchos. Algo que así nomás no pasaría, ¿no? Y esto pues más parece un invento de parte de ellos que realmente una historia, ¿no? Verdadera. Pero sin embargo, Jesús respondió a esta pregunta. La pregunta de estos saduceos fue de que habían 7 hermanos y que desde el mayor hasta el menor se casaron con la misma mujer, cada uno en su tiempo, dado que iban muriendo
se casaban y al poco tiempo se morían, ¿no? Y la mujer quedaba viuda y como no había tenido hijos con el mayor, el segundo se casa con ella y le pasa lo mismo, se muere sin tener hijos y así el tercero y el cuarto y el quinto y el sexto y el séptimo, ¿verdad? 7, los 7 se llegan a casar con esta mujer supuestamente. Entonces la pregunta le dicen, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Y ahí empieza la historia, ¿no? Que más parece ficticia que real. Entre nosotros hubo 7 hermanos, el primero se casó y murió y no dejó descendencia. Luego se casó su hermano, el segundo, y le pasó lo mismo, y así hasta el séptimo les pasó lo mismo, ¿no? Después de todo murió también la mujer. Si había un octavo hermano, tal vez diría, por fin murió, si no tuviese que casarme con ella y tal vez moría también yo, ¿no? Entonces, en la resurrección, y aquí es la pregunta burlona, ¿no? Burlona y sarcástica. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces Jesús, sabio, Jesús Dios, ¿no? Lleno de toda sabiduría, lleno de toda ciencia, les dice, en primer lugar, ustedes yerran, son errantes de las Escrituras, ignoran las Escrituras, y no solamente las Escrituras, ignoran también el poder de Dios. Por un lado, ignoran las Escrituras porque con respecto a en la resurrección o cuando seamos todos regenerados, ¿no es cierto? Cuando resucitemos todos, les dice Jesús, allá no se darán en casamiento ni se casarán porque serán como ángeles, seremos como ángeles, ¿no? No vamos a casarnos, no vamos a procrear ya, no va a ser nuestro mayor objetivo, no va a ser nuestro... ese objetivo fue planteado aquí en la tierra al hombre. En el principio Dios le dijo a Adán y Eva, multiplíquense, fructificad, llenen la tierra. Lo mismo pasó con los hijos de Noé. Cuando ya Dios había exterminado todo ser vivo sobre la tierra, solamente quedaron los animales que ingresaron en el arca, y precisamente ingresaron de 2 en 2 en parejas para que vuelvan a reproducirse, y el mismo encargo que le dio Dios a Adán y Eva de reproducirse y llenar la tierra, le dio a los hijos de Noé, para que vuelvan a llenar la tierra, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hoy en día ya no nosotros, bueno, ya no tenemos tanta descendencia como se tenía antes, ¿verdad? Solamente una generación superior a la mía, mis padres, tuvieron seis hermosos bebés, ¿no? Somos 6 hermanos, y así, y ahora desde mi generación para acá, ya solamente tenemos 2 hijos, 1, 2, ¿no? Pero sin embargo, ese es el objetivo del matrimonio, de tener descendencia. Pero en el cielo, en la resurrección, el Señor Jesucristo les dijo, eso ya no va a ser así, porque habrá otras prioridades, otros objetivos, habrá otras, estaremos en otra realidad, en otras circunstancias, ¿no? Y con respecto a la resurrección, y aquí ya está hablando del poder de Dios, ¿no? Por un lado, la sabiduría de las Escrituras, de no saber discernir cómo será en el tiempo cuando vivamos eternamente ya con el Señor, pero ahora les detalla con respecto al poder de Dios, con respecto a la resurrección de los muertos. ¿No habéis leído que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob? Les dice, Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Por lo tanto, les está diciendo también, la resurrección es real,
y el Señor lo ha demostrado. Bueno, un tipo de resurrección es cuando el Señor volvió a dar vida a, llámese a la hija de Jairo, a Lázaro, al hijo de una viuda, de Naín, ¿no? Son tres milagros de resurrección que se ha registrado en el Nuevo Testamento por parte del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, pero estas personas que han resucitado van a volver a morir, ¿no? Aquí estamos hablando de la resurrección en sí plena, cuando nosotros seamos, bueno, si morimos antes que el Señor venga, como ha sucedido con muchos hijos de Dios, ¿no? Antes que el Señor venga, dice la Escritura, que primero resucitarán los muertos en Cristo, ¿no? Para la gloria eterna. Entonces, sí será posible la resurrección. Será posible la resurrección plena por el poder de Dios. Por el poder de Dios. Luego también leímos con respecto a otra tentación de parte de los fariseos, ¿verdad? Ellos, ya viendo que Jesús hizo callar a los saduceos con esta respuesta, o sea, prácticamente los dejó mudos, los dejó en una pieza. Los saduceos no se esperaban una respuesta así. Vienen ahora con mucha cautela los fariseos. Con mucha cautela, pero sin embargo con ese mismo tono, con ese mismo tenor de tentar al Señor, ¿no? Y entonces se juntaron nuevamente los fariseos, todos a una, dice la Escritura, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle al Señor: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? La intención de estos fariseos es de que si el Señor menciona uno de ellos, uno de los mandamientos como el más importante, entonces estaría desestimando los otros mandamientos y por lo tanto acusarían a Jesús de que no está cumpliendo la ley, ¿no? Ellos creían que Jesús pensaba como ellos. En el capítulo 23 que vamos a leer el día de hoy, vamos a ver cómo Jesús descubre el corazón de ellos. Personas que aparentemente ellos dicen cumplir con la ley, pero en realidad no la están cumpliendo. Y aquí ya les está anticipando. Aquí con la respuesta que les va a dar a esta pregunta, prácticamente les está diciendo: ustedes no cumplen la ley. Pero eso querían aplicar a Jesús. Querían hacer pensar a la gente que Jesús no está cumpliendo con la ley. Y le preguntan: ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? O sea, ¿cuál es tu preferido? Si nos dices uno, entre ellos seguro pensaban, si nos dices uno, entonces estarás desestimando los demás. Y Jesús les dice: bueno, les voy a responder a esta pregunta. Y el gran mandamiento en la ley es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Miren lo primero que les dice. El mandamiento, el gran mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Bueno, yo creo que aquí, con esto es suficiente para describir toda la ley, absolutamente toda la ley. Amando a Dios, como aquel gran consejo que siempre lo tengo presente, y si alguna vez me vuelvo a cruzar con el pastor Jean-Paul Tenazoa, no me olvido su nombre porque fue un consejo muy sabio que lo tengo marcado en mi corazón, y se los he mencionado, ¿no? Él me dijo: hermano, si tú le eres fiel a Dios, entonces vas a ser fiel a tu esposa, vas a ser fiel a tus hijos, vas a ser fiel en el trabajo, vas a ser fiel en todo, si le eres fiel a Dios. Entonces, el Señor está diciendo aquí lo mismo:
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Sí, si nosotros amamos al Señor con todo nuestro corazón, definitivamente vamos a cumplir con toda la ley. Amar a Dios con toda nuestra alma, entonces vamos a cumplir con toda la ley y con toda nuestra mente. No vamos a permitir idolatría, no vamos a jurar en vano, no vamos a tomar el nombre del Señor en vano, no vamos a hacer nada que a Dios le ofenda, y además también vamos a cumplir con todo lo que Él demanda de nosotros con respecto al trato a nuestro hermano. Entonces, aquí yo creo que con esto ya el Señor les está diciendo, no hay un mandamiento más importante entre todos el decálogo o más de 600 leyes que Dios le dio a Moisés, sino que todo se engloba en amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero les voy a dar un segundo mandamiento, que es semejante a este primero. ¿Ve? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por si les quedaba dudas. Por si les quedaba dudas. Y, bueno, pero amar a Dios. ¿Y qué hay con respecto al prójimo? Bueno, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, señores fariseos. En otras palabras. ¿Y saben qué? Ustedes no están cumpliendo con ninguna de las dos. Porque no aman a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Y ellos podrían decir, no, pero nosotros amamos al Padre. ¿Y a mí? Yo soy Dios. Yo soy en el Padre. Yo soy Cristo. A mí no me aman. Entonces no están cumpliendo la ley. Y no me quieren ver como Dios, entonces véanme como prójimo. Ustedes no me aman como prójimo, porque lo que quieren es matarme. Eso les está diciendo el Señor. Entonces, delante de todos, prácticamente les está diciendo, ustedes que tanto cuidan que se cumpla la ley, ustedes que tanta importancia le dan a la interpretación de la ley, pues ustedes no hacen. Y eso es lo que les va a decir con más severidad en el próximo capítulo. Y luego él mismo le dice a los fariseos, ¿qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron, bueno, de David. Él les dijo entonces, ¿por qué David en el Espíritu le llama Señor a Cristo? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso fue lo que dijo David con respecto al Mesías. Le dice, mi Señor. Pues si David le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? Y nadie podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día a preguntarle más. Prácticamente dejó en una pieza tanto a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos que habían venido para tentar al Señor. Y ahora el Señor va a arremeter contra ellos. Y eso es lo que vamos a leer en este próximo capítulo 23. En mi lugar secreto, este es tu templo. Yo cantaré alabanzas a tu honor. Enséñame, oh Dios, tu caminar. Guíame en tu rectitud. El día de hoy vamos a leer el capítulo 23, Mateo 23, versículos del 1 al 22. Dice la Escritura de la siguiente manera. Jesús acusa a escribas y fariseos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen
y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretextos hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él, y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que está sentado en él. Ahora Jesús no quiere soltar a los fariseos. Han venido a tentarle, han venido a acusarle, han venido a hacerle una serie de preguntas, una serie de cuestionamientos. Muy bien, el Señor no los va a dejar que se vayan así nomás, antes de descubrir lo que realmente son. Y, como decía un maestro, aquí vamos a ver, la palabra de Dios, el Señor Jesucristo describe a este grupo, ¿no? A este grupo de hombres hipócritas, como Él lo llama. Los que de repente, para tener un concepto claro acerca de lo que es hipócrita se le llama a una máscara, ¿no?, que se usaba antiguamente, en donde describían un rostro alegre o un rostro triste, o ¿no?, diferentes expresiones, y que se ponían para desarrollar en esos tiempos, ¿no?, las obras de teatro, ¿no?, las actuaciones. Entonces a esa máscara se le llama hipócrita.
porque muestra algo que no es, ¿no? Interiormente el que actúa pues tiene, digamos así, una, un estado de emocional, pero al ponerse la careta muestra un estado emocional distinto, ¿no? Entonces a eso se le llamaba hipócritas, a las máscaras. Y esta palabra ya se ha venido usando a quienes muestran una cara que no es, que muestran con una actitud lo que no son. Y los fariseos venían mostrando algo que no eran, ¿no? Entonces Jesús les dice a la gente y a sus discípulos: los fariseos y los maestros de la ley son los que más conocen la ley de Moisés. En la cátedra de Moisés. La cátedra de Moisés son aquellos, es, pues digamos así, el grupo de maestros, ¿no? Grupo de personas que conocen a detalle la ley de Moisés, ¿no? Por ejemplo, esta palabra cátedra se usa pues, a una clase maestra, ¿no? A una clase dictada por un maestro renombrado, a un maestro que tiene un grado mayor a un simple profesor, ¿verdad? Entonces se usa bastante en las universidades. Cuando alguien da una lección magistral, ¿no? Se dice: hemos recibido una cátedra, ¿no? ¿Qué tal? Una enseñanza, pero muy alturada, ¿no? Entonces, así los denominó el Señor a todos estos hombres. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, o sea, personas que estaban ocupando un lugar muy importante en lo que respecta a la enseñanza de la ley. Y el Señor les dice: ustedes deben hacer todo lo que ellos digan. Observen a estos hombres. Todo lo que ellos digan, ustedes deben hacerlo. ¿Por qué? Porque el Señor está reconociendo que a pesar de su hipocresía, ellos están enseñando la verdad. Ellos están enseñando la ley, estaban enseñando la ley. Están enseñando la palabra de Dios, ¿no? Entonces, lo que ellos dicen que hagan, háganlo, perdón. Guardadlo y hacedlo. Todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas, y esto es lo triste, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. En otras palabras, ustedes deben hacer todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra cosa. Qué terrible bueno, si ellos tenían sangre en la cara, ¿no? Entonces seguro que empezaron a sonrojarse y a sentir vergüenza. Espero, ¿no? Pero lamentablemente hay mucha gente que son así y les dicen la verdad en la cara y ellos están igual, ¿no? Y decía hace un momento, muchas veces a lo largo que vamos a leer, o hemos leído ya esta primera parte del capítulo 23, muchos podrían decir: esos fariseos, ¿no? Esos hipócritas, ¿no? Dios me libre, ¿no? de hacer así. Bueno, los fariseos, esta palabra fariseo se deriva de la palabra separados, ¿no? Eso es lo que significa fariseo, separados. ¿De qué? Separados del pueblo, separados de vivir como el pueblo, ¿no? Ellos se habían separado porque se consideraban santos, se consideraban más puros que los demás, ¿no? Un término parecido a la palabra santo, ¿verdad? O sea, santo también significa separado, apartado, pero para el Señor. En este caso, ellos eran separados del pueblo porque ellos se consideraban mejor que el pueblo. Se consideraban más santos, se consideraban los únicos que podían cumplir la ley y no el pueblo, por eso se distinguían, ¿no? En ese contexto significa esta palabra separados, se usa esta palabra separados, y es lo que significa fariseo, ¿no? Entonces,
Este tipo de personas, hermanos, hasta el día de hoy existen. Ese espíritu farisaico, ¿no? Hasta ahora se manifiesta. Lógicamente, ¿quién era el que influenciaba en los fariseos? Era Satanás. Y Satanás sigue influenciando hasta el día de hoy. Y muchos podrían decir, ay, gracias a Dios que en mi congregación no somos así. Gracias a Dios que en la organización de la que yo pertenezco, la que pertenece a mi iglesia, no son así. Más bien los de la otra organización, allí abundan los fariseos, ¿no? Bueno, permítame decirles, hermanos, que en toda organización cristiana, en toda organización, llámese cristiana, cristianas y llámense cristianas, pues hay personas que tienen este comportamiento. Y eso es innegable. Es innegable. En todo lugar, en toda congregación, en toda plantación hay cizaña. Entonces, lo que hemos empezado a ver es estrictamente el comportamiento de aquellas personas que también se manifiestan en las iglesias, en todas las iglesias, lamentablemente. Personas que te dan un consejo y que te dicen, mira, tú tienes que hacer esto, 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 pero ellos no hacen lo que aconsejan. Entonces no nos admiremos mucho de lo que vamos a leer o de lo que hemos leído o de lo que vamos a meditar. Bueno, pero estos hombres sí eran pues, digamos, encumbrados, ¿no es cierto? En esta actitud. Y el Señor les dice, lo que ellos dicen, todo lo que ellos les digan que tienen que hacer, háganlo. Pero lo que ellos hacen, ni siquiera se atrevan a imitarlos. ¿Por qué? Porque ellos imponen mandamientos, cargas muy difíciles de cumplir. Pero no hacen ni el más mínimo esfuerzo ellos mismos por cumplirla, ¿no? Cargas difíciles de llevar y la ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni siquiera con un dedo quieren mover esa carga. O sea, no hacen ni el más mínimo esfuerzo por cumplir aquello que ellos mismos aconsejan. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por todos los hombres. Y esto voy a insistir una vez más, ¿no? Hay muchas cosas que nosotros nos esforzamos, nos esmeramos a hacer con el afán de ganarnos la aprobación de la gente. Y bueno, el Señor dijo, ya tienen su recompensa. ¿Cuál? La aprobación de la gente. Hermanos, desde un inicio siempre, y quienes vienen acompañándome desde que iniciamos el primer proyecto, ¿no? y culminamos de leer la Biblia en un año. Y ahora que hemos empezado esta nueva etapa de escudriñar, de analizar, de meditar, ¿no? en el Nuevo Testamento. Si alguna vez yo les pido que compartan esta transmisión, este enlace, este video, no es con el afán de ganarme la admiración, o de obtener tantos likes, ¿no? Hermano, eso es lo que menos me importa. Lo que más deseo, y esto el Señor lo sabe, es que si esta palabra va a ser de bendición para alguien, este tiempo, este devocional va a ser de bendición para alguien, entonces compártanlo con su amigo, vecino, algún familiar. Díganle, mira, escucha esto, te comparto esto, porque es la palabra de Dios. Mi objetivo es que la palabra de Dios sea escuchada, no yo, ¿no? Entonces, yo agradezco el gesto de muchos de ustedes, hermanos, que comentan, que me dan palabras de ánimo, y sí, lo necesito, ¿no? Para seguir adelante. Pero yo no busco la aprobación, no busco que
se me admire por esto que estoy haciendo. Simplemente yo estoy cumpliendo con un llamado que el Señor me ha hecho. Simplemente no estoy haciendo más de lo que de lo que se me ha dicho que haga, ¿verdad? Entonces, no es mi objetivo ganarme la aprobación de la gente. Con que Dios me mire con ojos de agrado, eso para mí es suficiente. Entonces, lamentablemente, hoy en día, en las iglesias, hay personas que buscan la admiración de la gente y están usando las redes sociales. Es la tentación más cercana al día de hoy, más pronta, más fácil de caer en las redes sociales. Y se graban, se hacen selfies y hacen cosas, ¿no? ¿Y qué es lo que quieren saber? ¿Cuántos likes me van a dar? ¿Cuántas compartidos? ¿No? Contenidos que no tienen sentido, ¿no? Entonces, ¿qué quieren? Y eso es lo que buscan, eso es lo que está diciendo el Señor de estas personas, ¿no? Todas sus obras las hacen solamente para ser vistos por los hombres. Desde, no sé, pequeñas cosas que hacen, que no saben qué hacer, en otras palabras, y se ponen a hacer en las redes sociales. Desde eso hasta las monumentales obras de bien, de caridad, entre comillas, ¿no? Hay hermanos que se filman ayudando a otros, ¿no? y lo publican en las redes sociales, ¿no? Hay quienes tienen un objetivo claro, que es para promover tal vez la ayuda, para promover, pero aún así hay que tener bastante cuidado porque el Señor Jesucristo nos enseñó que así sea para que tú ayudes a tu prójimo, para que tú le brindes un apoyo, que tu mano derecha no se entere lo que hace tu mano izquierda, ¿no? Pero estos hombres no, ellos sí aman hacer las cosas públicamente para ganarse la admiración de la gente. Ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. ¿Qué son las filacterías? En el Señor Jesucristo, en la ley de Moisés, en la vestimenta de los sacerdotes, ¿no? De los sacerdotes específicamente, el Señor ordenó que se hagan unas filacterías, que es unas cajitas que se pongan en la frente. Esas cajitas contenían porciones de la ley, ¿no? Eso era una representación de lo que el Señor aconseja, diciendo que la ley del Señor esté en tu mente, esté en tu frente, esté en tu vestimenta, a donde vayas, la ley de Dios tiene que estar presente, ¿no? Esto era un tipo, ¿no?, de lo que ahora el Señor demanda de nosotros, que la palabra de Dios debe ser nuestro manual de vida. Para todo nosotros tenemos que ir a la palabra, buscar consejos en la palabra, buscar sabiduría en la palabra, ¿no es cierto? Pero ellos se hacían sus cajitas grandes como para que la gente diga, oh, mira cómo admira la palabra, cómo aprecia la ley, ¿no? Esto se asemeja hoy en día, por ejemplo, y escuché este ejemplo y me pareció bastante real, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos automóviles vemos en las calles con el cliché, ¿no? Cristo te ama, Cristo vive, y ponen versículos bíblicos. Y a veces me llama la atención, hermanos. Bueno, debe ser que son carros, ¿no? Movilidades cuyos dueños son cristianos, ¿no? Y ellos mandan poner su texto, ¿verdad? Y llenan las ventanas, los parabrisas, todo de textos, y lo alquilan a choferes que no son cristianos, ¿no? Y bueno, como no son cristianos, ellos pues ponen su música mundana, ¿no es cierto? Y llama la atención, ¿verdad? A veces uno toma un colectivo y ve adelante, Cristo vive. Ah, este es un cristiano. Subes y están escuchando reggaetón, es música que nada denigra, ¿verdad? Pero en oportunidades me he cruzado con situaciones así, incluso que hay una Biblia sobre el tablero, ¿no?, del conductor.
Y pues aparentemente aparentan ser cristianos, ¿no es cierto? Uno dice, wow, es cristiano. Pero si alguien se le cruza o se le adelanta, viera la reacción de estas personas, ¿no es cierto? Entonces, algo así, algo así. Eh, Tratan de mostrarse que son cristianos, pero en realidad interiormente no lo son. Y así describe Jesús a estos hombres. Ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en las cenas. A estas personas les gusta ser admiradas, ¿no? Y a donde van siempre procuran estar en los primeros lugares como para llamar la atención. Y las primeras sillas en las sinagogas. El Señor Jesucristo enseñó, cuando ingreses a una cena o a una fiesta de bodas o no sé, no busques sentarte en los primeros asientos. Porque si tú eres invitado y eres porque se puede dar el caso de que te invitaron de manera especial y pues de repente han destinado un lugar especial para ti. Pero lo que recomienda, lo que aconseja sabiamente el Señor es que nosotros cuando lleguemos así y hayamos sido invitados, bueno, seamos modestos y sentémonos en sillas, ya sea al medio o al final, y que la persona que te invitó, él venga y te diga, por favor, pase, aquí hay un asiento especial para usted, porque usted ha sido invitado especial. Porque puede suceder lo contrario. Puede suceder lo contrario, de que tú creas que tú eres el invitado principal y te sientes en los mejores asientos. Cuando de pronto hay otra persona de mayor importancia que tú, que has sido invitado a esa fiesta, y te has sentado, tú sin saber, en el lugar de él. ¿Qué va a pasar? Te van a decir, por favor, disculpe, desocupe esos asientos porque es para otras personas, ¿no? Entonces, por eso el Señor nos enseña, así seas un invitado especial, siéntate atrás y después que alguien te diga. Bueno, a mí me ha sucedido en varias ocasiones y hace poco nos sucedió también. Por ejemplo, fuimos a una boda, ¿no? Y por circunstancias, bueno, honestamente se nos pasó con mi esposa y mis hijos y nos sentamos en las primeras sillas en donde se estaba realizando esa boda. Y cuando llegaron las personas que estaban involucradas directamente en las bodas, ¿no? No nos dijeron directamente, pero alzaron la voz y dijeron, ¿y ahora nosotros dónde nos vamos a sentar? Y con mi esposa entendimos que nosotros no deberíamos habernos sentado allí. Así es que nos paramos y nos fuimos mejor atrás, ¿no? Fui un fariseo en esa ocasión. Bueno, ese es el consejo del Señor. No busque los primeros asientos. Pero estos hombres, no, ellos sí, orondamente entran y se sientan en los primeros asientos, ¿no? De repente, por eso es que a veces en las congregaciones las primeras filas están vacías, ¿no? Muchos lo toman literalmente, pero bueno, no, tampoco hay que tener cuidado, ¿no? No debemos malinterpretar esto, sino que aquellos que tienen ese anhelo de ser admirados, aquellos que tienen ese anhelo de ser, oh, wow, ¿no? Vistos por la gente, tienen esa actitud de sentarse en los primeros asientos. Así son y aquí está describiendo a los fariseos. ¿Nos estará describiendo a nosotros, hermanos? Tal vez esas descripciones, tal vez las tenemos nosotros. Bueno, yo creo que el Señor nos puede estar hablando en esta mañana. Aman los primeros asientos en las cenas, en las primeras sillas en las sinagogas y en las salutaciones de las plazas. Aman que los hombres los llamen rabí, rabí, ¿no? O sea, nunca me voy a olvidar una conversación. Una persona que le gustaba ser admirada. Una persona que no sé, me parece que hasta el día de hoy, parece que no ha cambiado, ojalá que haya cambiado, pero le gustaba ser admirado. Estaba conversando con otro hermano, ¿no? Y él, que le gustaba ser admirado, empieza, como que parece, bueno, para mí, a mi criterio,
parece que lo hizo a propósito. Empieza a decirle al otro hermano, oiga hermano, yo escuché que tú cantas. Y el otro se sorprendió porque, bueno, no era su costumbre cantar. De repente en alguna oportunidad cantó. Y yo, ¿ah, sí? Sí, yo te he escuchado cantar y qué bien cantas, hermano, muy bien, yo te felicito. Cantas muy bien, hermano. Y el hermanito pisó el palito y le dijo, ah, hermano, pero usted también canta, usted también. No, yo lo admiro a usted porque usted tiene un talento que por acá. Y le empezó a dar en la médula del gusto. ¿No? Entonces, así hay personas, hermanos, como estos hombres. Les encanta que los llamen maestro, rabí, ¿no? Pero el Señor dice, pero no querráis que os llamen rabí. Ahora les habla a sus discípulos, les está diciendo, no sean como ellos. No querráis que los llamen así, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. En Santiago y en otras partes, el consejo también bíblico dice, no te hagas maestro, ten cuidado, porque acarreas mayor condenación. Por eso siempre también tengo cuidado y les he expresado y por eso también ruego a cada uno de ustedes, mis hermanos, sus oraciones por mi persona y por todos aquellos que enseñan la palabra de Dios. Por eso es necesario que estemos orando también por nuestros pastores, ¿no? Porque hermanos, quienes enseñamos la palabra de Dios, nos estamos ganando un gran juicio delante de Dios. Porque si enseñamos lo que no corresponde, el juicio va a ser mayor para nosotros, va a empezar para nosotros. Por eso que siempre le ruego a Dios, Señor, yo no quiero enseñar nada que no sea tu palabra. Quiero enseñar tu palabra. Porque no quiero ganarme una condenación, no quiero ganarme un juicio con Dios, ¿no? Y todos los pastores debemos tener ese temor. Bueno, lamentablemente no todos tienen ese temor. No todos tienen ese cuidado, ¿no? Pero oremos por nuestros pastores, hermanos. Que nuestros pastores prediquen la palabra. Porque tamaño juicio que se estarían ganando si es que no lo hacen así. Entonces, prácticamente el Señor está diciendo aquí a estos hombres, se están ganando su condenación. No llamen Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Esto ha traído un poquito de controversia, porque sí, hay gente que se hace llamar Padre espiritual de otros. Él es mi hijo espiritual, pero lo dicen con cierta soberbia porque les gusta que les llamen Padre. Y les enseñan, tú debes decirme Padre. Yo recuerdo que bueno, nos hemos cruzado siempre con personas así, ¿verdad? ¿No? Una cosa es que alguien diga, Él es mi Padre espiritual, porque Él me predicó la palabra, Él me enseñó, Él me educó espiritualmente, prácticamente me adoptó espiritualmente, terrenalmente hablando, ¿no? Entonces lo consideran como su Padre espiritual. Una cosa es ese reconocimiento. Y otra cosa también es que quienes predicaron a ciertas personas digan, yo tuve ese privilegio de predicarle, ¿no? Y bueno, él es mi hijo espiritual, pero no con el deseo de que, como de los fariseos. Ellos buscaban a propósito, hacían, y miren lo que dice aquí, o más adelante describe que ellos buscaban seguidores para que los admiren. O sea, les gustaba que los llamen así, los admiren y les digan Padre públicamente, ¿no? Entonces, en esto hay que tener bastante cuidado también. No seáis llamados maestros porque uno es vuestro maestro. El único maestro es Cristo. Él es el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. El que quiera ser mayor, una vez más resalta este consejo, ¿verdad? Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Empiezan los ayes, y esto es terrible. Fariseos, hipócritas, ay de ustedes, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres.
¿Quién es el que no quiere que los hombres ingresen al reino de los cielos? Es Satanás. Y definitivamente estos hombres se dejaban influenciar. Bueno, Jesucristo les dijo, ustedes son hijos del diablo, ¿no? Su padre es el diablo. Se los dijo en su cara. Cierran el reino de los cielos delante de los hombres y ustedes ni siquiera entran y tampoco dejan entrar a otros. O sea, prácticamente el Señor está diciendo, ustedes ya están condenados porque con esa actitud ustedes no van a entrar en el reino de los cielos, definitivamente. Pero también se están esmerando en que nadie más entre. El típico plan de Satanás, ¿no? Entonces, tengamos cuidado, hermanos. No vayamos a ser piedra de tropiezo. Uno que es piedra de tropiezo definitivamente es alguien que no ha sido salvo, pero tampoco deja que otros se salven. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones y por esto ustedes van a recibir condenación. Miren, el Señor Jesús está diciendo, a ustedes les va a ir mal, hipócritas, porque ustedes se aprovechan de situaciones de vulnerabilidad. Hay personas, hermanos, que buscan de repente a un pastor, a un líder, a un hermano, ¿no? Y hasta dan, no sé, pueden recompensar si es que ellos reciben algún favor espiritual. Y hay quienes buscan ese tipo de presas. O sea, hay personas, hermanos, que están dispuestos a dar dinero incluso porque oren por uno, ¿no? O sea, están mal enseñados, pero eso es algo que nace de ellos, ¿no? Y esta gente se aprovecha de ellos. Entonces, dice los fariseos, ustedes entren en las casas de las viudas. Una viuda es una mujer que está necesitada, una mujer que necesita consolación, una mujer que necesita palabra de aliento, tal vez, ¿no? Y dice, con pretexto hacen largas oraciones, como para decir, wow, mira cómo ayuda a la viuda, cómo ora por la viuda, y la viuda tenga admiración por esa persona. El Señor dice, por esto ustedes van a recibir mayor condenación, porque se están aprovechando del dolor, se están aprovechando de la candidez, de la ignorancia, ¿verdad? Y no es otra cosa, ¿verdad? Hay que ignorar la palabra de Dios para poder empezar a ver a los hombres de este modo, que tienen esta actitud, para verlos como hombres de Dios, ¿no? Hay muchos incautos hoy en día. Hay muchos incautos hoy en día que admiran a profetas, a apóstoles, a pastores, que los han encandilado con enseñanzas falsas, que los han encandilado con oratorias, ¿verdad? Y lo único que están haciendo esta gente es aprovechándose de la ignorancia del pueblo. Porque lamentablemente eso es. Y la palabra de Dios dice, que anoche nuestro hermano Manuel Martel hacía referencia, ¿no? ¿Por qué el pueblo perece? ¿Por qué caen en estas situaciones? Porque ignoran la palabra de Dios, por la escasez de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, no seamos escasos en el estudio de la palabra de Dios. Llenémonos de la palabra de Dios para no caer en garras de esta gente, de estas personas. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, versículo 15, porque recorréis mar y tierra para ser prosélitos, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Un prosélito es aquella persona que, por ejemplo, no era judía, pero se convertía al judaísmo, ¿no? Y discípulos, por decir, ¿no? Entonces, esta gente ya buscaba, sí, hacer discípulos a la gente. Gente ignorante, ¿no? Gente que ignora la palabra de Dios. Ahora imagínense, gente que ignora la palabra de Dios y que caiga y que sean engañados por estos, definitivamente doble condenación. La primera porque no conocen y la segunda porque lo que les enseñan es error. Y por eso que el Señor dice, los hacen doblemente más hijos del infierno que vosotros. Hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo, no es nada,
pero si jura por el oro del templo es deudor. Ah, más importante es el dinero, más importante es el oro, lo que brilla más, ¿verdad? Insensatos, ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? Bueno, en este caso, pues, eh, el templo es el lugar de adoración, ¿verdad? Y un lugar de adoración, lógicamente, va a ser mayor que lo que hay en ese lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque es la persona que se santifica. Pero sin embargo ellos están poniendo sus ojos en el oro, en el dinero, ¿no? Y también decir, si alguien jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. ¿Mm? Miren cómo está describiendo el corazón de esa gente que se parece al corazón de mucha gente hoy en día, ¿verdad? Que más importancia, más énfasis le dan a las ofrendas, a los diezmos, a las primicias. Ven, pacta con Dios. Si no tienes, escribe en un papelito lo que vas a ofrecerle a Dios, pero tú tienes que sembrar en el reino de los cielos. Cualquier parecido con la realidad hoy en día no es mera coincidencia. Es el mismo espíritu de error que reinaba en ellos y que hoy reina también en estos hombres de maldad. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. ¿Ve? Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Aquí estos hombres le restan importancia al juramento cuando Dios dijo no debéis jurar por nada. No importa que jures por el templo, pero no jures por el oro. No importa que jures por el altar, pero no jures por la ofrenda, ¿no? Bueno, mejor evitemos jurar. No prometamos nada de lo que no podemos cumplir y evitaremos pecar de ese modo. Hermanos, aquí yo creo que Dios ya viene tratando con cada una de estas personas y definitivamente creo que está tratando también con cada uno de nosotros. Si hubiese una actitud, por más mínima que sea, parecida a estos hombres, yo creo que es la oportunidad para pedirle perdón a Dios. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, grande y maravilloso eres, Señor. Bendito eres, Rey soberano. Amado Dios, muchas veces nosotros nos admiramos de otras personas. Pero si analizamos a detalle nuestras vidas, muchas veces no estamos tan lejos de la misma actitud de las personas a quienes nosotros observamos y criticamos. Señor, líbranos. Líbranos de tener este tipo de actitudes, Señor. Si hay alguna actitud similar o parecida, Dios mío, yo creo que humillándonos delante de ti podemos alcanzar misericordia. Padre mío, perdónanos. Y si hay alguno, Señor, de mis hermanos, entre los que nos unimos cada día, en actitudes así, Señor, perdona, Dios mío. Ten misericordia. Ten misericordia de mí, oh Dios. Porque muchas veces no estoy lejos de portarme como estos hombres a quien el Señor está confrontando y les está diciendo hipócritas. Señor, ¿cuántas veces he actuado con hipocresía? ¿Cuántas veces he actuado, Señor,
similar a estos hombres. Perdóname, Dios mío. Perdónanos, Señor. Venimos a ti. Quiero mirarte a ti, Señor. Si voy a admirar a alguien, quiero admirarte a ti. Si voy a imitar a alguien, quiero imitarte a ti. Quiero honrarte a ti, Señor. Dios, ayúdanos. Ayúdanos, socórrenos, Dios mío. Porque es urgente, Dios mío, salir, dejar esta actitud. Es urgente en nosotros, Dios mío, ayúdanos a salir de esta actitud orgullosa, vanidosa, hipócrita, Señor. Ayúdame a ser genuino, ayúdame a ser abierto, ayúdame a ser transparente, Señor. Ayúdame a ser sincero, a ser honesto, a ser luz, una luz encendida, puesta en alto, Señor, para alumbrar a otros. Es lo que tú demandas de cada uno de nosotros, eso es lo que queremos hacer. Y no caer en la categoría de estas personas, Señor. Dios, encomiendo mi vida, mi corazón, mis actos, todo mi ser, en tus manos, Señor. Ayúdanos, Dios Todopoderoso. Amado Dios, por otro lado, seguir clamándote y pidiéndote por nuestros hermanos que están pasando diversas circunstancias difíciles. Por tus hijos en primer lugar, Señor. Porque eso es lo que nos enseñas. Dios mío, tenemos necesidades, tenemos situaciones que atravesamos. ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos, Señor? Sino a ti. Y es la situación de muchos de tus hijos, Señor, que a pesar de que todos nosotros pasamos por problemas, pero hay quienes las están pasando muy difícil, Señor. Y esto tú lo has permitido, Dios, para probar a tus hijos con cualquier tipo de situación que estén atravesando. Señor, así como tu Hijo intercedió por Pedro, intercedemos también, Señor, y te rogamos directamente que tu Hijo Jesucristo interceda por cada uno de tus hijos para que no falte la fe, para que no falte la fe. Al contrario, sepamos soportar el temporal, Señor, difícil que podamos estar o que podríamos estar atravesando. También te rogamos por aquel amigo, amiga, familiar, Señor, que aún todavía no abre su corazón para recibir tan grande salvación de parte tuya, al humillarse ante ti, Señor. Concede salvación, concede que tu gracia alcance a cada uno de los que tenemos en mente, Señor, ya sea un familiar del mismo núcleo de la familia, algún integrante o algún integrante de la familia paterna, materna, Señor, o Dios mío, algún amigo, vecino, amigo, compañero, a quienes le hemos predicado tu palabra, a quienes hemos compartido tu palabra, Señor, pero todavía no quieren doblegar sus vidas. Que tu Espíritu Santo los traiga convicción, Señor. Tú puedes hacer la obra que nosotros no podemos hacer. Padre mío, también te rogamos por nuestros pastores, como mencionábamos hoy, Señor, rogarte cada día por ellos, para que no caigan en la tentación, Señor, de enseñar doctrinas de hombres, sino que enseñen tu palabra. Pero más allá de que puedan enseñar tu palabra, que es importante, Señor, también te rogamos por la salud de cada uno de ellos, la salud física, espiritual de nuestros pastores, Señor. Dios mío, tú conoces sus necesidades. Muchas veces no lo van a expresar al pueblo, pero tú los conoces, Señor, y tú velas por ellos. Así como ellos velan por las almas, tú velas por ellos. Dios mío, obra en la vida de nuestros pastores. Te lo encomendamos en Cristo Jesús. También, Señor, te rogamos por nuestras autoridades.
desde nuestro presidente hasta nuestro alcalde y todo tipo de gobernador, Señor, que esté ocupando un cargo público, Señor. Dios mío, te pedimos que tu gracia llegue a sus vidas. Señor, todo hombre, sea presidente o no, todos necesitan de ti. Y obra, Señor, en la vida de nuestro presidente y de cada autoridad que tú has permitido que se levante en todo nuestro territorio, en toda nuestra nación, en todo nuestro distrito, Señor. Padre mío, sé propicio de nuestras plegarias. También te rogamos, Señor bendito, por mis hermanos que nos unimos cada día. Gracias por sus vidas, gracias porque ellos también brindan su tiempo para poder ser parte de este devocional diario. Y Dios mío, te ruego por cada uno de ellos. Otórgales salud, bienestar, espiritual sobre todo, Señor, y material. Que sus corazones estén siempre rebosando del bien y la misericordia que tú has otorgado a cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias. Y concédenos también, Señor, poder estar juntos nuevamente el día de mañana, Señor, y las veces que tú lo permitas, que podamos unirnos para ser edificados en tu palabra, Señor. Sea tu nombre engrandecido, sea tu nombre glorificado, Padre bueno. Amén. Amén. Y una corona de vida eterna nos dará. En las nubes pronto volverá. Gracias al Señor, hermanos, y también gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. Betty Berchelli, hermana, Dios la bendiga. Mercedes Mogollón, Dios bendiga. Genaro Chero, Dios te bendiga, estimado. Diana Jacinto, hermana, Dios la bendiga. Liz Brenda Carvajal, Dios bendiga. Rosa Cayetano, madrecita, Dios te bendiga. Merian Cuba, tía, Dios la bendiga. Azucena Loli, Dios bendiga. Viviana Sánchez Lama, Dios bendiga. Mercedes Moscol, Dios bendiga. Elizabeth Carranza, Dios bendiga, gracias por acompañarnos. Javier Tomás Vázquez, estimado hermano, Dios te bendiga. Rosomil Saldarriaga, Dios bendiga, hermana. Fermín García, pastor, Dios lo bendiga, gracias por acompañarnos. Josué Vázquez, Dios te bendiga. Temoche Panchito, así se ha descrito. Muchas gracias por acompañarnos. Sarela Torres Santillán, Dios bendiga. María Electo, hermanita, Dios te bendiga. Liliana Isla, hermana, Dios la bendiga. Marianela Janet Uribe, bendiciones. Y a todos los que durante el día estén uniéndose a nuestra transmisión, a este tiempo de devocional, que siempre la gracia del Señor sea sobre sus vidas. Patricia Santillán Cisneros, también Dios la bendiga. Hay algunos por aquí que no aparecen en el celular, aparecen aquí. Bueno, gracias al Señor. El día de mañana es sábado. Mañana y domingo nuestra transmisión es a las 7 de la mañana. Agradecido a Dios porque cada uno de ustedes está siempre acompañándonos. Esperamos también estar unidos el día de mañana en esta transmisión. Si así Dios lo permite, entonces estamos mañana a las 7 de la mañana. Bendiciones a cada uno de ustedes.